Buenas noches. Les presentaré a Alejandra Reyes Jaime. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con estudios de posgrado relacionados, realizados en la misma universidad. En la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad obtuvo mención honorífica por la defensa de su trabajo titulado Implicaciones de la alimentación moderna en la sostenibilidad de Ciudad Universitaria, y como doctora en Ciencias de la Sostenibilidad defendió la tesis Los retos de regular los plásticos de un solo uso en México, vamos hacia el camino correcto, obteniendo una segunda mención honorífica. Dentro del ámbito académico, cuenta con publicaciones individuales y colectivas, así como nacionales e internacionales, en las que aborda temas como patrones de consumo alimenticio, dimensiones de la sustentabilidad y análisis de diversas e inclusión de las regulaciones de los plásticos de un solo uso en México. Profesionalmente se ha desempeñado como asesora de prensa internacional en Cámara de Diputados, ha sido subdirectora en el área de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y trabajó como asesora para el lanzamiento de la Red de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en México con la Agenda de Cooperación Alemana GIZ. Y también ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en las carreras de Relaciones Internacionales y Administración Pública. Entonces, como ya vieron, estamos ante una experta en el tema que vamos a abordar el día de hoy y esperamos que sea de su interés, como lo es para nosotros, es su trabajo que nos va a exponer adelante. Bueno, bienvenida, Ale. Muchas gracias, Atena, y muchísimas gracias, Maite, por esta Green Action Week que están llevando a cabo. A mí me toca como ir redondeando, cerrar como este maravilloso esfuerzo que han hecho. Y pues claro que como a una le toca el final, pues a veces escuché el eco de las otras voces que ya hablaron sobre contaminación de plásticos, etiquetado, problemas ambientales, pero trataré de hacer un esfuerzo para no ser reiterativa, traerles cosas nuevas, explicarles otras que por ahí quedaron medio volando con el dato y pues sobre todo tener una plática amena como dice Maite, que me encanta. Esto es un foro de reimaginación e invención y no de preocupación y angustia, ¿no? Vamos a irnos con buenas cosas de esta plática. Sobre todo yo les traigo un ejercicio de imaginación para que pensemos qué tenemos, qué podemos hacer y en qué marco legal pues nos estamos moviendo. Les agradezco muchísimo a ambas por haberme invitado en este esfuerzo tan importante que hacen por construir un futuro sostenible. Muchísimas gracias, Maite, especialmente por todo el trabajo que estás haciendo. Igual, Atena, eres maravillosa. Muchas gracias a las dos. Em, Tú me dices si puedo compartir ya, Atena. Sí, ya puedes. Y no, muchas gracias a ti, Ale. Pues vámonos de una vez a arrancar con este ejercicio de imaginación que habla sobre el enigma de las etiquetas, responsabilidad o confusión extendida. Yo soy Alejandra Reyes, me formé en las ciencias de la sostenibilidad desde hace 6 años. Como ustedes vieron, mi perfil era de internacionalista, pero por cuestiones del destino, por cuestiones académicas y profesionales y la urgencia que nos plantea este, em, este problema complejo de la sostenibilidad y hacia dónde vamos en el futuro, es que decidí dedicarme a esta área de las ciencias de la sostenibilidad. Entonces espero que les sea amena esta plática. Yo les voy a hablar sobre todo de la problemática en general de los plásticos de un solo uso y voy a aterrizar en las etiquetas porque es una manera en la que podemos gestionar el residuo. También les voy a hablar de algo que ya está funcionando, de unas etiquetas interesantes que tenemos en México. Seguro ya todos tienen en la cabeza estos octágonos
que coincidentemente ayer nuestra compañera periodista Violeta hablaba sobre ellos, ¿no? Cuando dijo de la propuesta dije, qué barbaridad, estamos conectadas todas en el mismo canal para hablar del etiquetado que funciona y el que no nos está funcionando tanto. En las regulaciones en México les voy a hablar qué es lo que tenemos y qué es lo que podríamos mejorar y las soluciones al alcance de tu mano para que no nos vayamos tan preocupados y pensemos que todavía hay algo que podemos hacer. Bueno, vamos a empezar con las malas noticias. En 2019, en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, salió una investigación que fue piedra nodal para todos los que estudiamos ciencias de la sostenibilidad, es decir, las ciencias del futuro. ¿Cómo vamos a estar en el futuro? Y nos dieron la mala noticia que para poder mantener las condiciones de satisfacción de bienes y servicios en el planeta, tenemos 9 límites planetarios que no debíamos rebasar. Estos límites planetarios ustedes los ven aquí. Es incorporación de nuevas entidades, reducción del ozono estratosférico, carga de aerosoles, acidificación de océanos, flujos bioquímicos, usos de agua dulce, cambio de uso de suelo, integridad de la biosfera y cambio climático. Normalmente cuando hablamos de crisis ambientales, todos hablamos de cambio climático. El cambio climático es de lo peor, ¿no? Pero no solo es el cambio climático el que está afectando. Si nosotros nos podemos saber aquí, los límites planetarios nos hablan de una complejidad mucho mayor que solo el cambio climático, que es incremento de temperatura, que sí tiene interrelación entre los otros límites, pero es importante que los separemos porque así nos vamos al detalle de qué es lo que está causando la crisis que tenemos en general planetaria. Estos límites planetarios que ustedes ven aquí tienen un semaforito. Cuando están en verde, está bien, ¿no? Amarillo, riesgo. Y rojo, pues ya lo sobrepasamos. Si ustedes se dan cuenta, 7 de estos 9 límites ya tienen una evaluación, pero en incorporación de 9 entidades y carga de aerosoles no tenemos no tenemos información. Ojo que este estudio es de 2019. Cuando nosotros tenemos la actualización del año pasado, resulta que ya tenemos los datos de estas nuevas entidades y el semáforo lo tenemos en rojo. ¿Por qué nos interesa particularmente este límite planetario? Porque nuevas entidades se refiere a todas estas sustancias, productos, organismos que hicieron los humanos a partir de sus invenciones y tecnología y que están modificando el medio ambiente. Evaluaron más de 100,000 sustancias. ¿Y qué creen? La sustancia número 1, la peor sustancia, la perjudicial, la que tiene mayor impacto, son los plásticos. Al entender esto, nos damos cuenta cómo estas nuevas entidades están rebasando los límites planetarios, pero además están amenazando los umbrales seguros de operación planetaria. ¿Y por qué lo decimos así? Porque nosotros ya vimos que hay microplásticos, es decir, la fragmentación del plástico en la placenta de una madre, de una humana. Lo vimos en el 90% de las aves marinas. Ayer con el doctor Felipe lo vimos en que todos los especímenes analizados, todos contenían microplásticos. ¿En dónde más lo vemos? Muy visible en cualquier inundación que ustedes hayan atestiguado. Hay bolsas o popotes o empaques que están tapando las coladeras. Eso está generando un desequilibrio en la manera en que nosotros podemos satisfacer en el ecosistema y en la manera en que nosotros logramos hacer nuestras actividades día a día, pero que también satisfacemos nuestras necesidades. Entonces está cambiando nuestro mundo, está cambiando el planeta, está cambiando la manera en la que vivimos. ¿Y por qué pasó? Pasó porque en 1950, que en esta década aproximadamente se patenta el primero de los plásticos, la producción anual era de 2 millones de toneladas de plástico. Hace 3 años era de 348 millones de toneladas de plástico producidas al año. Y se espera que para 2050 esta producción de plástico llegue a los 1,100 millones de toneladas de plástico. Hay que tener en cuenta que el 80% hasta 2020, el 80% de toda esta producción se fue directo a los rellenos sanitarios. Esto nos plantea un problema, uno, porque va a llegar un momento en el que ya no tengamos dónde depositar la basura, y dos, vamos a disminuir nuestras fuentes de abastecimiento, como por ejemplo el combustible fósil, que es de donde se obtiene
los plásticos. Yéndonos un poco más hacia lo particular, ¿qué es lo que está pasando en México? En México resulta que el 12% del residuo que generamos diario son plásticos. Esto representa 15 millones de toneladas de plástico al día, generadas al día en todo el país. ¿Y cuánto representa esto en costos solo para la recolección de los plásticos? Es igual a 6.5 millones de pesos. ¿Cómo sacamos este número? Muy fácil. La Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que está dedicada a estas evaluaciones y control ambiental, nos dijo en su Atlas de Residuos que cada tonelada recogida vale 334 pesos. Entonces, esta multiplicación nos da 6.5 millones de pesos al día que se tienen que destinar solamente para la recolección de los plásticos. Vamos a verlo en el nivel nacional. ¿Cómo estamos? Vemos que el Estado de México es la entidad que más residuos está generando. Y tiene una lógica porque es la entidad que tiene más población. No más densamente poblada, sino más población. Y después le sigue la Ciudad de México y mala noticia para todos los de Jalisco, pero Jalisco es la tercera entidad federativa que más plásticos, que más residuos está generando y por lo tanto mayor porcentaje de plásticos tiene. ¿Cuánto está costándoles a los jaliscienses la recolección de plásticos? Pensando en que fuera diaria la recolección de plásticos al día, es casi un poco más de $500,000 de pesos al día solamente para la recolección de plásticos que genera. Ayer hablaban de que si 1 millón, que si 5 millones. Esto son datos que están tomados del Atlas de Residuos de Semarnat y nos pone a pensar sobre todo que este gasto que está haciendo el gobierno en realidad no está saliendo del gobierno, está saliendo del presupuesto federal, que es parte del dinero de todos los mexicanos y los mexicanos. ¿Y qué podemos hacer? Teniendo este panorama, lo único que podemos hacer es preocuparnos, ¿no? Pero como estamos en la Green Action Week, una de las cosas que nos ha demostrado el trabajo de todos los académicos, periodistas y activistas que estamos aquí, es que todavía se puede hacer algo. Y uno de los instrumentos con los que todavía se puede hacer algo son las etiquetas. ¿Por qué se pueden utilizar las etiquetas? 1, para disuadir el consumo. 2, para responsabilizar al productor. Y 3, para disminuir la carga de gestión de residuos. Quiero que tengan estos 3 elementos en la mente, porque al final los vamos a recuperar y ya van a entender más o menos por qué estamos hablando de esto. Me voy a regresar un poco a la sesión que tuvimos ayer con la maravillosa Maite y Atena, donde nos hablaban de sus auditorías de plástico. Y qué difícil era para ellos y para todo el colectivo que las acompañaba identificar simplemente qué tipo de plástico era. Aquí, por ejemplo, uno dice soy PET, el otro dice soy número 5, el otro dice yo no tengo número, pero nací como por aquí en México, me puedes reciclar y soy de cosa, el otro dice conserva el ambiente, ¿no? El mensaje que todos tienen, todos los plásticos, es recíclame, recíclame, soy reciclable, soy reciclado, 100% reciclable. Y vemos mucho este monito que es el logo del Green Action Week, ¿no? El que tira tu basura, ser responsable, cuide la ecología. Cuide la ecología me fascinó porque es una cosa como, es como si yo les dijera, cuiden la sociología, ¿no? Por favor, cuiden la sociología o cuiden las ciencias de la sostenibilidad. Es una cosa pues muy rara. Y que, o sea, yo intenté agruparlos, dije, la única manera en la que para mí es lógico agruparlos es por colores, ¿no? O sea, porque de otra manera no hay un estándar, no hay algo que me diga, estos son número 5, estos son reciclados, estos son reciclables. Entonces dije, bueno, voy a acomodarlos aunque sea por colores. Bueno, pero ni por colores hay manera de acomodarlos, ¿no? Cuando intenté acomodarlos por rojos, en el rojo era empaque, que diga tipo de plástico 1, tipo de plástico 4, uno que no tenía tipo de plástico. Cuando los intenté acomodar por negros era, agítalo, recíclalo, ecose, cuida la ecología. Hecho en México, nada tenía coherencia.
Entonces, enfrentándonos a esto, vemos que los retos básicamente son que las etiquetas son confusas, no están estandarizadas, son difíciles de leer, incluso en tamaño. Falta información. El reciclaje es la única opción clara que nos brindan y es demasiada información y nos abruma. Entonces, básicamente, los únicos interesados realmente en leer las etiquetas son aquellas almas muy conscientes que hacen auditorías a los plásticos, pero nadie más las va a leer. Nadie más las va a leer. ¿Y qué etiquetas sí están leyendo en México? Están leyendo estas etiquetas, que son unas etiquetas octagonales que no, todo mundo conoce, que están en los alimentos. ¿Y qué características tienen? Siempre son iguales, están estandarizadas, son fáciles de leer en tamaño, color, forma, tienen información suficiente para dar información al consumidor sobre qué es lo que van a adquirir, son visibles y algo muy importante, una secretaría los avala. Aquí voy a empezar con mi ejercicio de imaginación. ¿Y qué pasaría si nosotros tuviéramos un tipo de etiquetado así? Que fuera siempre igual, estandarizada, fácil de leer, con información visible, secretaria. Que seguramente si ahorita me ven los de la Secretaría de Salud me van a decir, eres una copiona, ¿no? Entonces, por eso vamos a imaginarnos estas, que tienen formas de hojitas y parecen plantitas y son como más reciclables, para que no me vayan a tirar aquí que derechos de autor. Pero, ¿qué es importante de aquí? Son importantes varias cosas. La primera es que siempre van a ser iguales, estandarizadas, con información visibles y que las avale una secretaría. Vámonos punto por punto. En reciclables, aquí nos tendrían que decir si son reciclables, es decir, que si se pueden utilizar otra vez, si la materia prima se puede utilizar para construir algo más, para otro producto. Si son reciclados, si ya pasaron este proceso de reaprovechamiento y de construcción y construcción para tener un nuevo producto. Si son reutilizables, es decir, que si así solitas como están, la puedo volver a utilizar para el mismo propósito que fue creado. Si son degradables, que si las dejamos así en cualquier parte se van a descomponer, que si son oxobiodegradables, es decir, que si necesitan condiciones específicas para poder romper las cadenas de polímeros que las constituyen y así un poco irse degradando, que si son biodegradables, es decir, que si yo las dejo en la tierrita se van a reintegrar, ¿no? Eso tendríamos que saber si viene este logo. Si viene esto, por ejemplo, un 4, nos tendría que decir precisamente qué tipo de plástico es. Plástico 1, ya habíamos hablado de esto. El PET. Todo mundo ha tenido en su mano el PET, una botella de PET. Estoy segura porque hay informes internacionales que dicen que el mayor consumidor de botellas de PET en el mundo, de plástico, con agua o refresco, es México. Y después le sigue Tailandia. Coincidentemente, son dos países que tienen costas por los dos lados y que son países con temperaturas por arriba de los 21 grados. Eso nos habla aparte, y además que son países con problemas de diabetes y obesidad. Eso nos habla de una tipología bien característica. 1, mucho calor. 2, gente que está tomando refresco. Y 3, posible fuga de plásticos por el tipo de territorio que tienen. Entonces, bueno, tendría que decirnos si es PET, si no es PET, ¿no? El 2, el polietileno de alta densidad. El HD es high density. Entonces, ustedes ven high density y es alta densidad. Y esto básicamente se utiliza para los contenedores que son utilizados más de una vez. Es decir, el bote del jabón, el desodorante, que se utilizan mucho más de una vez. ¿Y por qué digo mucho más de una vez? Porque nosotros también conocemos los plásticos de un solo uso, que se usan una sola vez y se desechan. Y además se usan en cuestión de minutos y se desechan. Otro plástico que tenemos es el PVC. El PVC normalmente es utilizado en tuberías, en cosas que no vemos, pero que duran mucho tiempo. El 4 y el 5 son tipos de plástico que normalmente se utilizan en la industria alimenticia. El primero es el polietileno de baja densidad, low density polyethylene, y el polipropileno. Estos
4 y 5 normalmente siempre están, siempre los utilizan en la industria alimenticia, pero no siempre los vemos reflejados en las etiquetas. El otro es el poliestireno, y claro que todos lo conocemos porque básicamente nosotros le llamamos unicel. Y el 7 o es otros plásticos. Otros plásticos se refiere a que, por ejemplo, mezclaron polietileno de alta densidad con baja densidad, y entonces ya salió una cosa que no es ni 2 ni 4, es 7, porque no tiene las características del polietileno o de alta densidad o de baja densidad, sino que puede ser una densidad media. Otra cosa que sería interesante en este ejercicio de reimaginar las etiquetas es de dónde viene este producto. Sería interesante saber cuál es el país de origen, el año de producción, responsabilidad gubernamental, tratado vinculante. ¿Por qué? Porque imagínense si nosotros pudiéramos hacer una auditoría de plásticos por sexenio y vemos, o por año, para no ponernos políticas, y vemos que cada año hay mucha más cantidad de residuos de México. Y, por ejemplo, nosotros vemos que más cantidad de residuos de México, por ejemplo, llegan a las costas de Centroamérica o de Brasil. Ya ven que ahora Brasil nos está exportando su sargazo, pues qué tal que nosotros por la misma corriente de regreso le exportamos los plásticos. Entonces sería interesante saber, y sobre todo por este nuevo tratado vinculante de los plásticos, donde ya los obligan donde se está intentando que los obliguen a tener acciones contundentes para la reducción de residuos plásticos. Otra cosa que sería maravillosa en el etiquetado sería quién está generando el residuo. Y no hablamos de los consumidores, sino hablamos quién quién produjo el producto. Nos hablamos de compañía distribuidora. Habíamos hablado en el foro de grandes compañías, de estas compañías que tienen el osito de logo, que tienen el Santa Claus, que todas las Navidades, ayer Francisco decía que nos hacen llorar con su mercadotecnia, y que son grandes productores de plástico, que son productores de refrescos y de galletas, pero también son productores de residuos plásticos. Y entonces ponerle un nombre al residuo plástico y al productor nos hace también pensar en que dónde están sus planes de manejo. Y no solamente podría ayudar a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay por ahí en nuestra legislación un principio que se llama el que contamina paga. ¿Y cómo podemos saber quién contamina si normalmente el plástico y las tintas se van degradando? No sabemos qué pasa, porque el ciclo de vida de los plásticos va más allá de los 500 años en el cual se puede preservar el producto. Otra característica interesante de nuestras etiquetas que imaginamos son qué institución está avalando que este producto haya salido al mercado. ¿Por qué? Porque si permite que salga al mercado, se requieren planes de manejo y una responsabilidad extendida del productor. Y si tiene el nombre de la secretaría es porque el gobierno lo está avalando, lo está aprobando, está diciendo, estoy de acuerdo con que salga. Y entonces aquí ya tenemos las tres esferas. Tenemos la esfera del consumidor, la esfera del productor y la esfera del gobierno. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que pasemos de este mensaje confuso, que no se ve, que nos mete en un mar de información, a pasar a estas etiquetas imaginarias que nos creamos aquí, que nos ayuden a disuadir el consumo de que era lo que hablamos, y que les ayude a los productores a hacerse responsables de sus productos después del consumo, en postconsumo, en la etapa donde ya fueron utilizados y nada más que del residuo? Tendría que pasar algo similar a lo que pasó con estas etiquetas octagonales de los alimentos. Y para esto voy a utilizar la cronología de una organización que estuvo detrás, haciendo negociaciones detrás de todo esto, que se llama el Poder del Consumidor, que seguramente muchos de ustedes conocen. El Poder del Consumidor tiene esta maravillosa línea del tiempo donde nos dice, para llegar al etiquetado, a partir del 2008 se empezó a escuchar la voz del titular,
de la Secretaría de Salud, donde decía, las etiquetas de los productos no tienen una función específica. Cada quien habla de lo que quieran, como cuida la ecología o la sociología o cuida el español, ¿no? O la gramática. Cada quien habla de lo que quiere. Entonces, hay que pensar en un etiquetado. En ese entonces, él hacía referencia al etiquetado de Francia, donde se daba información suficiente para la toma de decisión de los consumidores. En 2008, llega una propuesta de con México, perdón, en la cual dicen, ok, vamos a brindar información sobre 4 características del producto que nos diga cuánta energía proporciona grasa, azúcar y sodio. En este diseño de propuestas nos vamos a 2012 y se ven que estas etiquetas solamente están induciendo a enfermedades como la diabetes y la obesidad y que en realidad no nos dicen la verdad acerca de lo que el consumidor está adquiriendo. Y entonces se rompe, hay una violación de la NOM 051 de la Secretaría de Salud, donde dice que los productos tienen que mostrar de manera transparente y de manera verdadera qué es lo que ofrecen. Hay una investigación después de todo esto en la que se dice, a ver, bueno, si lo cambiamos, el consumo va a disminuir, va a aumentar, ¿qué pasa? Se dan cuenta que sí hay una respuesta del consumidor hacia el etiquetado y que es interesante seguir las recomendaciones de la OMS, que hablan sobre transparencia, que hablan sobre calidad, sobre veracidad, sobre consumo energético. En 2014 se dan cuenta que no se están siguiendo con el etiquetado que se tiene, que no se están siguiendo las recomendaciones de la OMS y que ni los titulares de la Secretaría de Salud ni los de la COFEPRIS le están echando ganas para poner en marcha esto. Bueno, llega el momento en el que hay un primer intento por implementar este nuevo etiquetado y entonces ya se adoptan las recomendaciones de la OMS, pero todavía el etiquetado no era tan comprensible y era poco útil. Hasta este momento, ustedes dense cuenta, del 2008 al 2015, cuánto tiempo ha pasado de negociación para llegar a un etiquetado en el que ya podemos distinguir qué consumimos. Lo que vemos ahora es que vivíamos en un momento de deficiencias de implementación, porque las etiquetas al principio no eran rápidas de leer, no eran sencillas, no eran entendibles, no nos daban suficiente información. Sin embargo, ahora les prestamos más atención y además tienen advertencias. Esto es importante porque no solamente es cuánta grasa tengo, sino esto puede representar un riesgo para la salud. No es decir, señorita, usted que no sabe nada de nutrición, le digo que tiene 250 calorías. Ah, perfecto, 250 calorías está bien. Ah, no es cierto, le mentí, tiene 2.500 calorías. Ah, 2.500 calorías está bien, ¿no? Uno que no sabe nada de nutrición dice, pues, ¿qué me importa si tiene 200 o 2.500? Pero cuando viene un octágono y te dice, esto tiene exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio, exceso, ya no te están diciendo un dato al azar del que tú no tienes información suficiente para decidir. Te están diciendo, esto es un riesgo. Depende de ti si lo quieres consumir o no. Y ya estamos hablando aquí de excesos, exceso de energía, exceso de grasa y exceso de sodio, que es muy diferente a decir, esto tiene 2.500 calorías o 5.000 o 8.000 o las que tenga. Aquí nuevamente vemos cómo se vincula este triunfo del etiquetado con gobierno, productor y consumidor. Estas 3 esferas que están interactuando en el que ya se logró un etiquetado con información rápida, sencilla, entendible y que presente los riesgos. ¿Por qué es importante presentar los riesgos? Porque no solamente es malo para tu salud, sino un poco desmotiva, ¿no? Un poco desmotiva el ver tantos octagonitos negros. Y de hecho, Violeta decía ayer en la conferencia que hubo en presencial, incluso hay algunas marcas que han modificado la receta de su producto para que les deje de aparecer esos octágonos, cosa que nos habla que sí se puede hacer un rediseño de los productos
para incentivar el consumo, pero a partir de este ejercicio de información hacia el consumidor y de responsabilidad del productor. ¿Y qué tenemos en México? ¿Qué tenemos en México para lograr un etiquetado como el que hemos imaginado aquí? Básicamente nuestra primera ley, la ley que está en el top, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta Constitución tenemos dos cosas interesantes. Uno es el derecho al medio ambiente sano y dos es que la responsabilidad de la gestión de residuos es responsabilidad gubernamental. Gubernamental atendida a través de las entidades y después sus municipios. La ley la ley general, es decir, que aplica para toda la federación, que también cuida este derecho al ambiente, es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, la ley GEPA, en la que nos dice, palabras más, palabras menos, es prioridad la salud ambiental y la salud pública. Y después en el tema de residuos viene la LGPGIR, la Ley General de Protección y Gestión de Residuos, donde nos dice, sí es prioridad, pero además para hacerlo necesitamos planes de manejo de residuos donde no solamente se gestione el residuo, sino que se prevenga. Y hay normas, otras normas como las de etiquetado que vimos hace rato, como la NOM 51, que nos habla de cuáles serían las características. En este momento es el margen general, el top del top de las leyes que está hasta arriba y que nos cubre a todos, pero cada entidad federativa, me refiero a los 32 estados, tiene sus propias leyes. Y por ejemplo, en tema de plásticos, nosotros vimos un cambio interesante en 2019 con el video del popote que siempre nos recuerda nuestra colega Maite, cómo esa imagen cambia conciencias y motiva el diseño de una ley para la prohibición de los popotes en toda una entidad federativa. A partir de ahí empieza como la diáspora de las leyes para prohibir los plásticos de un solo uso y actualmente tenemos legislaciones en contra de los plásticos de un solo uso en 29 entidades. Nada más por ahí Tlaxcala, Estado de México y Jalisco no tienen prohibiciones de los plásticos de un solo uso. Tienen otra cosa que se llama planes ecológicos, una cosa así para promover la producción verde, una cosa así, pero como tal, prohibiciones no tienen. Y tiene todo que ver porque en estas entidades son las mayores productoras de plásticos en México. Entonces, es tanto Estado de México como Jalisco, y tiene que ver porque son grandes centros productivos. Entonces, tenemos este marco, después tenemos las leyes, los reglamentos municipales y las prácticas locales, en las cuales, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver en los municipios es esta gestión día a día de los rellenos sanitarios, de los tiraderos clandestinos, de cómo se está organizando la sociedad, tanto el gobierno como los productores, como los consumidores, para disponer de sus residuos y si está siendo exitoso o no. Esto es un problema que ya hemos visto en muchas partes. Ayer nos hablaban de... ay, perdón, olvidé los nombres. Matatlán, creo que era Matatlán. Y los laureles. Y los laureles, gracias, Maite. Que nos hablaban de una situación crítica de lixiviados. A ver, ¿qué quiere decir lixiviados? Quiere decir todos estos jugos, estas mezclas que se hacen de la basura que terminan como en una escorrentía, en un liquidito que va afectando la calidad del suelo, la calidad ecosistémica, el equilibrio ambiental y además representan un riesgo ambiental. Cuando hablamos de esta gestión municipal, vemos que el problema va más allá de las capacidades, de los recursos y de las posibilidades de los gobiernos para atenderla. E incluso se están apoyando en organizaciones y empresas privadas para gestionar los residuos. Esta atribución es una atribución que sí existe en la ley GPGIR y que habla sobre corresponsabilidad con empresas, pero también hay una corresponsabilidad muy interesante que es una corresponsabilidad intermunicipal. Aquí están diciendo, hey, si tú ya no puedes con tus residuos, platica con el otro municipio a ver si juntos pueden hacer algo que les funcione.
Y si hay un caso, es un caso que está en Jalisco. Y me parece que hasta el momento está operando bien este tema de la intermunicipalidad. En el tema local de prácticas cotidianas, ahí es donde podemos ver qué es lo que está pasando dentro de tu familia. En tu familia están consumiendo plástico, no están consumiendo plástico, están separando, no están separando. Digamos que son estas leyes, estas prácticas o rituales dentro de la casa en donde nosotros solo decimos, no puedes tirar la basura en ese contenedor, sí puedes tirar la basura en ese contenedor, no traigas plástico a la casa, sí trae este tipo de plástico, pero hay que irlo a reciclar. Todas estas leyes, estas prácticas, están conviviendo con nosotros, queramos o no, porque vivimos dentro de un marco legal, aunque no lo queremos, un marco familiar, como seres sociales. Y entonces pensemos, ¿dónde dentro de todo esto está la responsabilidad extendida del productor? ¿Quién le va a hacer al producto? ¿Cómo le hacemos para que el productor nos cambie las etiquetas? Bueno, primero hay que hablar qué es la responsabilidad extendida del productor. Y este es un concepto que surge en Suecia en 1990, cuando Thomas Lindqvist, un sueco que se dedicaba al medio ambiente y a los residuos, vive en la ciudad de Lund y se da cuenta que junto a su casa o muy cerca hay un tiradero de basura y lo que más había era plásticos. Y entonces él dice, ¿por qué si yo tengo que separar mi basura y la tengo que llevar y hay gente del gobierno que viene a recogerla, ¿por qué el que la produjo no paga nada de esto? Y entonces lleva la idea al Ministerio de Ambiente y le dicen, tienes toda la razón, vamos a obligar a los productores a que se hagan responsables del residuo. A partir de aquí surge, pero surge como una estrategia de protección ambiental, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental total del producto, es decir, en todo el ciclo de vida del producto. ¿Y a qué nos referimos? Es diseño, producción, distribución, comercialización, consumo y postconsumo. No es, yo ya lo produje, pues ahí los consumidores ven qué hacen con él, el gobierno ve cómo la gestiona, paga porque se lo lleven. No, es de toda la cadena de producción. Y entonces cuando estamos hablando aquí, también vemos que hay obligaciones, responsabilidad extendida del productor en el tema legal, en el tema económico, en el tema físico y en el tema de información. En el tema legal es, tuviste un derrame en el Golfo de México, te tienes que hacer responsable por los costos y por las implicaciones que vengan, por las afectaciones, porque puede ser que afectara el Golfo de México, las especies, pero puede ser que también afectara a otros negocios, a otras actividades económicas. En lo económico, es decir, si tú estás generando un producto, tú te vas a hacer cargo de poner maquinitas y de encargarte de mantenerlas para que allí la gente pueda regresar sus productos. En lo físico, ¿cómo está diseñado tu producto? Si tú quieres que se recicle, si quieres que se renueve, ¿cómo es tu producto? Y finalmente, información. Información que diga, en Suecia hay una cosa muy interesante para reciclar. Cualquier botella de plástico o cualquier lata de refresco que tú tomes en tu mano vale una corona sueca. Una corona sueca. Y tú la puedes cambiar en cualquier súper que tenga ese, ¿cómo se llama? Es una máquina de reciclaje. Llegas ahí, echas tus botellas y te dan un ticket con dinero que te dice, esto vale, trajiste 15 botellas, tienes 15 coronas suecas. Y en ese momento puedes comprar en la tienda con tus 15 coronas suecas para lo que te alcance. Este tema te está diciendo, tus residuos valen dinero. Y te lo están informando de una manera clara porque todas las botellas y todas las latas tienen el mismo icono para que lo sepas. En México tenemos esto. En México tenemos responsabilidad extendida del productor. Sí, sí la tenemos. Parece que no la tenemos porque, de acuerdo con una mente brillante, una magnífica abogada ambiental en México que se llama Isareli Rosillo, este es un instrumento innominado. ¿Qué quiere decir? Que está, pero no está como tal. Pero nadie le puso el nombre responsabilidad extendida del productor. Pero entonces, ¿qué le pusieron? Bueno, dijeron, la LGPGIR
obliga a los grandes generadores de residuos sólidos urbanos a presentar ante la Semarnat los planes de prevención, manejo y valorización de residuos e impacto total de un producto. Es decir, te digo, pero no te lo digo, ¿no? O estás obligado, pero no estás obligado. Presenta tu plan, pero nadie te va a hacerlo cumplir. Y entonces, sí está, pero no está. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí me contaba Isareli Rosillo, que parece que en Quintana Roo es la primera entidad donde se falló a favor de que se ponga la responsabilidad extendida del productor en contra de 4 productoras de bebidas embotelladas. Es algo que todavía no sale, pero es algo que de lo que hablamos y es un primer logro interesante que yo creo que hay que estarle siguiendo la pista. ¿A qué voy con todo esto? Voy que la responsabilidad extendida del productor sí puede cambiar las cosas. Y aquí nos vamos al momento de esperanza y al momento de todavía hay una solución. Y les voy a dar un ejemplo. Para el próximo año, en la Unión Europea, van a estar obligados a que cualquier botellita de bebida de plástico tenga pegada la taparrosca a la botella. Y me van a decir, ay, bueno, ¿y eso qué tiene? Eso tiene mucho que ver. Porque ahí ya no estás generando 2 residuos, estás generando un residuo. Y me vas a decir, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la tapita de la botella de PET no es del mismo tipo de plástico que la botella de PET. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No están generando menos botellas, pero sí están generando menos residuos. Esto es muy interesante y es una jugada muy sagaz que están teniendo los productores. ¿Por qué? Porque se están discutiendo sobre límites de la producción. Y básicamente, ¿qué quiere decir límites de producción? Quiere decir menos dinero para la bolsa de los productores, menos ganancia. Y los productores siempre se sacan su as de la manga para decir, a mí no me puedes regular y no me puedes prohibir que yo venda esto. 1, porque la gente lo quiere. Y 2, porque si yo dejo de producir, tú generas desempleo. Y el desempleo genera violencia, y el desempleo genera mendicidad y pobreza y todo lo que ya sabemos. Entonces siempre sacan eso de la manga para decir que ellos no los pueden prohibir. Pero hay otras estrategias para lograrlo, como por ejemplo llegar a estos acuerdos en la cual no se está limitando la producción, pero se está limitando la cantidad de residuos y el tipo de residuos. Esto, de acuerdo con la Unión Europea, puede llegar a que se reduzca en 10% el plástico en las playas. Y ojo, porque en las playas la mayor cantidad de residuos que hay es de botellas de plástico y de alimentos y de empaques de alimentos. ¿A qué voy con todo esto? Que tanto las estrategias de diseño, la información y las decisiones de consumo redundan en reducción de residuos y mejoran la gestión. Pero esto tiene mucho que ver con la responsabilidad extendida del productor, las decisiones del consumidor y el respaldo gubernamental o la atención gubernamental de la que habíamos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan este loguito que presentamos, que nos imaginamos cómo nos gustaría que tuvieran las etiquetas? Que decía Semarnat, que decía el número, que decía reciclaje, que decía quién lo produjo, en qué país lo produjo, qué empresa lo produjo. Esta conjunción de productor, de consumidor y de gobierno nos está hablando de involucramiento, nos está hablando de que ya no una sola parte no se puede hacer cargo de todos los residuos, que todos tienen que poner su parte, y nos está hablando de cambios estructurales para disminuir la cantidad de residuos, que es problemática porque ahorita somos 8,000 millones de personas en el planeta y seguimos creciendo y seguimos generando residuos. Y si no tenemos estas nuevas leyes de residuos, estas nuevas innovaciones de productos, estas nuevas decisiones de consumo, el problema va a terminar, como ya lo vimos con los límites planetarios, por atentar contra nuestro equilibrio, nuestro bienestar y la satisfacción de nuestras necesidades. Así que todavía hay opciones, todavía se puede hacer algo. A los mexicanos no nos tienen que decir nada acerca de ingenio porque nos sobra. Entonces creo que todavía se puede hacer algo.
Les agradezco mucho por su atención y espero que hayan disfrutado esta conversación. Querida Ale, sin duda eras la persona que la hada madrina de la salvación del planeta nos tenía que mandar. Y te tenemos una buena noticia, mira. ¡Ah! ¡Me encanta! Estas las hicimos en el 2020, cuando una de nuestras amigas hizo un video increíble que se llama El monstruo del plástico. Vive en tu casa, que se los vamos a pasar, que su mamá le hizo un traje de monstruo con todos los residuos plásticos de su casa. Me encanta. Entonces está increíble. Decirte que todo este trabajo técnico y todo lo que nos explicaste es fundamental para justamente ver qué tenemos que hacer en México para lograr el etiquetado. Miren, esta es la portada del Canal Recycle Disc que les contábamos ayer, que también trabajamos en el 2020 con Consumers International y con One Planet Network de la ONU, del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que si ven la cara de la señora de, o sea, what? Y porque además ya ven que en las botellas y los tiliches vienen incluso otros números que no sabemos de qué son. La semana pasada en el taller gigante que hicimos tipo conferencia con 100 personas en el CUSEA, una de las chicas nos enseñó un botecito de vitamina que por abajo, además de PET, y es blanco, ahorita se los enseño, tiene un 2 como en un circulito porque no entendemos qué, como que son otro tipo de señalizaciones. Esta presentación tuya magistralmente muestra por qué es el confuso mundo de los plásticos, por qué es cierto que si tenemos más etiquetas, es decir, etiquetas de calidad, vamos a tener menos plásticos, porque como decíamos ayer, lo que queremos no es que estén súper bien clasificados y sigamos generando y generando, sino que podamos hacer una elección de cambio y disminución. El tema de la estandarización, y me fascinó tu propuesta de que imaginemos un mundo diferente. O sea, ¿cómo se ve el futuro si no hay plásticos? Es decir, si no hay plásticos en estas cantidades tremendas, ¿no? Y sobre todo los que no se necesitan. Digo, el plástico, como decíamos, es un material que tiene muchas bondades y tiene usos médicos, tiene otros usos que probablemente no vamos a poder quitar, pero sí los podemos racionalizar. Yo quiero abrir aquí el micrófono para que todos y todas nos compartan. También decirles que aquí tenemos este monito que ya reeducamos, de que ya no es pon la basura en su lugar, sino no hay lugar para la basura. Nos dio muchísimo gusto que el evento que hicimos en la tarde, el panel, tuvo muy buena resonancia. Déjenme decirles que hoy como 10 personas nos hablaron a pedirnos los PowerPoints, las imágenes, que cuándo vamos a dar talleres. Ayer al final se acercaron 5 personas a pedirnos los talleres de las auditorías del plástico. Entonces tenemos que capacitar a mucha gente que nos ayude a dar tanto taller, porque pues no podemos, tan poquitos, ¿no? Y queremos pedirte, Ale, que tú nos ayudes a generar las condiciones para poder hacer de manera consistente la petición. Aquí en Jalisco tenemos que hacer varias. Porque déjenme les cuento el chisme. Este es un libro del 2022, una publicación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Jalisco Reduce. Y en todo este programa estatal de gestión integral de residuos, no hay una sola mención al etiquetado. Entonces, pues siempre queda fuera y es como algo marginal y no es algo marginal, es algo central y fundamental, ¿no? Entonces necesitamos que las políticas públicas ya lo consideren de manera consistente. Lo que tú mencionabas del origen de la responsabilidad extendida del productor, ya ven que también los alemanes sacaron el Grüne Punkt y nosotros en su momento en los 90s, ya ven que somos bien abuelillos del tema, pues tradujimos del alemán directamente y vimos la broncota que se vino en Alemania porque la gente, había como le llaman un third party, ¿no? Una tercera, un tercer ente, una tercera entidad, porque entre consumidores y productores dijeron, bueno, paguémosle a un tercero que se haga cargo de los residuos. Entonces el Grüne Punkt tenía justo un sellito de verde y entonces según eso, que es que dice que se iban a hacer cargo de los residuos y se armó un verdadero escándalo porque luego fueron a ver que los del Grüne Punkt se llevaban los plásticos en pacas a países como Polonia y a muchos países de África y de Asia a quemar, a enterrar y a aventar y todo ese drama, ¿no? Entonces, bueno, si no logramos la responsabilidad extendida del productor, no vamos a lograr mucho. Me encanta tu propuesta en las etiquetas que no solamente estamos imaginando, sino que vamos a lograr y a gestionar, que tengan un año, que tengan un quién, y que logremos dialogar, Ale, con la industria del plástico. O sea, que tengamos voz en la Expo Plásticos y no de choque frontal, sino más bien decirles a decir, a ver, hicimos este trabajo,
de veras, de separar todo, como lo enseñamos ayer, limpio, seco, por tamaños, por colores, por tiliche, por tipo de uso, por tipo de bote, por lo que quieran. Y ayer, por ejemplo, que acabamos la sesión, eso ya creo que no se vio en el Facebook, pero de todo lo que teníamos en la mesa, solo 4 botes, nos dijo Alberto, que le reciben aquí para reciclar. O sea, como de 25 piezas de plástico más bolsas, solamente 4. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Porque pues eso obviamente no nos está funcionando. Yo voy a guardar silencio aquí para abrir micrófonos y pedirle a todos y todas si nos abren su pantalla, si nos dejan sacar una foto de grupo y sobre todo en la media hora que nos queda, pues que nos digan sus preguntas, sus propuestas. También está, entre otras, nuestra amiga Pati de Romo, que ella ha trabajado muchísimo el tema de plaguicidas, los empaques y sobre todo los botes de plaguicidas que luego la gente reusa para poner agua o para guardar cosas. O sea, realmente es o los queman. Esa es otra, por ejemplo, en el caso de digamos, de los envases de plaguicidas en zonas rurales, la gente los quema, ¿no? Y también están padrísimas tus fotos de etiquetas. Cuando hicimos el ejercicio con el IMEPLAN, sacamos unas fotos divinas. Pues listo, chicos y chicas, abran su pantalla, su micrófono, díganos qué piensan. Ay, ahí está Pati, déjenme decirles que Pati Tovar es de nuestras nuevas amigas maravillosas de Ensenada. Ella estuvo en el segundo simposio mexicano de contaminación por plásticos en Ensenada con la doctora Nancy en el mes de agosto, y Patti es de la gente que hace trabajo binacional México-Estados Unidos. No sé, Patti, si nos quieras comentar, o los demás también, qué hacen, dónde andan, cómo ven este trabajo padrísimo que nos presenta Ale, y además te felicitamos porque es súper pedagógico, claro, ordenado. Nos iluminaste con la megalinterna de la etiqueta. Muchas gracias, Ale. Y bueno, adelante, quien quiera participar, Sheila. Bueno, tengo ya el micrófono abierto. No sé si me escuche. Súper Pero bien, Pati. muchísimas gracias. Sí, pues saludos desde acá, desde la punta norte del país. Me parece muy, muy interesante la propuesta de las etiquetas. Lo de la responsabilidad extendida, pues claro, es que se tiene que involucrar, yo creo, toda la cadena, toda la cadena. Estamos trabajando nosotros como asociaciones al final del tubo, pero necesitamos trabajar para que desde el inicio poder hacer un poco más sencillo la cuestión del reciclaje. Es sorprendente lo de 25 productos, solamente 4 que puedan ser sujetos a reciclaje. Nos falta todavía mucho trabajo por hacer. Excelente la conferencia, también me llamó mucho la atención y de hecho lo compartí ahorita con mi grupo de el 12% de los residuos. El 12% de los residuos generados en México pues son plásticos y el dato, no recuerdo ahorita bien, 6 millones o no me acuerdo cuántos, 6.5 millones de toneladas de plástico al día, o sea, un número extraordinario. Entonces sí, necesitamos trabajar, necesitamos bastantes acciones que realizar. Felicitaciones. Sí, 15 millones de toneladas de plásticos al día, que representan 6.5 millones de pesos destinados solamente para la recolección. Correcto. Está infame, está infame. Eso tiene que ser un dato de infografía, perdón que interrumpa. Sí. O sea, esas son las piezas de información fundamentadas que tenemos que lanzar con el monito de la basura reeducado que dice, a ver, yo les dije mal que podían poner la basura en su lugar, no hay lugar para la basura. Fíjense bien, nos gastamos diario 6 millones de pesos solamente en gestionar este descontrol, ¿no? Así es. Pati, qué maravilla. Dinos un poquito de lo que haces por allá en Ensenada con los grupos binacionales. Bueno, yo estoy, pues coordino la red ambiental de Baja California. Somos alrededor de 80 ciudadanos que nos desempeñamos algunos en asociaciones, algunos en la academia. El colectivo incluye varios temas. Hay personas que se dedican al tema de contaminación del aire, de residuos, de naturaleza.
trabajamos en diferentes. El único requisito para ingresar pues es que estemos activos en algún tema o querramos participar, que no estemos laborando en gobierno. De hecho, ha habido compañeros que han estado en el grupo, pero si están desempeñando alguna función pública, pues entonces se salen de la red y cuando dejan de su puesto, pues entonces bienvenidos nuevamente. Pues nos hacemos sinergia. No todos trabajamos sobre lo mismo, pero cuando encontramos un tema en el cual nos queremos involucrar, pues es lo que pues fomentamos, ¿no? O hacemos esa sinergia. Y por parte de la academia, estuvimos participando en la Academia de Residuos de Liderazgo de Residuos Marinos, que fue la primera academia binacional con este tema de la prevención de la contaminación del mar. Y hicimos un recorrido de toda la cuenca binacional del río Tijuana. Fueron 8 semanas que estuvimos haciendo recorridos muy, muy interesantes y estamos en proceso de desarrollar nuestro primer proyecto conjunto en el tema de sanear el río Tijuana, que para el 2030 tengamos un río Tijuana sano. Tijuana, por si no lo saben, pues es una ciudad de río. El río pasa por el medio, pero pues realmente pasa un canal que pues en cierta medida está contaminado, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que realizamos acá en la academia y en la Red Ambiental de Baja California. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Qué maravilla que estás por aquí. Pues quien guste tomar el micrófono. Les comento un momentito más nada más. Les comento, está con nosotros también Adrián Zaragoza de la red, está Hermila Tinoco, estaba hace un ratito Adrián Valdés, está Marichuy también de la academia, también aquí con nosotros. Gracias. Y además está increíble que ya generamos esta red de ciudadanos y académicos investigadores, ¿no? Entonces, para retroalimentar información, acción, por eso nosotros empecemos en el colectivo Información e Investigación para la Acción, porque justamente nos fundamentamos y nos complementamos unos a otros. Gracias, Pati. Pues no sé quién más quiera preguntarle cosas a Ale. Nos estaba preguntando Atena qué era ese costo por cuántas toneladas. Ya me pasó el dato Ale por el chat. A ver, cuéntanoslo otra vez para aprendérnoslo hoy. Del total nacional, el 12% de residuos son plásticos. Diferentes tipos de plástico, pero son plásticos. Esto representa 15 millones de toneladas de plásticos al día, lo que es igual a un gasto de 6.5 millones de pesos solamente para la recolección. Y déjenme decirles, siempre nosotros estamos honrando la memoria y el trabajo de la gente que fue pionera. Gracias a Dios todavía está con nosotros el ingeniero Carlos Padilla Macié. Él ahorita está cumpliendo, en septiembre cumplió como 83 años y él fue el gran pionero del tema de la basura y los residuos en México. Con sus propios recursos de su bolsa, la verdad es que peinó toda la República Mexicana, todos los municipios desde los 80s, explicando que la basura era revoltura. Él fue nuestro primer gran maestro. Entonces yo creo que es bien importante ver que esa es también nuestra oportunidad, que ya llevamos varias iteraciones y varios años intentándolo. Desafortunadamente los intereses de la industria del plástico, cuando presentamos la norma oficial, la propuesta de norma oficial mexicana en materia de empaque, embalaje y productos en el 94, Giner de los Ríos, digamos, no nada más la bloqueó, sino logró que corrieran a los 2 funcionarios del Instituto Nacional de Ecología que estaban promoviéndola y que ya estábamos bien cerquita de poderla publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, la verdad es que eso para nosotros fue un agravio muy grande porque, como ven, nos atrasamos 30 años en lograr lo que ya sabíamos que teníamos que hacer. No es que no lo sabíamos ni que apenas ahorita dijimos, ay, chin, el plástico, no.
Eso ya era desde antes, ¿no? Y lo de seguir separando y seguir abatiendo orgánicos en el sentido de compostearlos. Pero lo bonito es que somos una comunidad activa, informada y conectada. No sé de los chicos, las chicas, quién más quiere hacer alguna pregunta, ampliar alguno de los temas que nos comentaste. Además, me llamó mucho la atención que decías, Ale, que la parte de la responsabilidad extendida del productor sí está, pero es como que no está. Sí está, pero no se menciona, no se pone al frente. Una de mis preguntas sería, ¿qué tenemos que hacer para que deje de estar como en estado de fantasma o de plasma y ya se materialice? Pues es que ese es un gran logro de los productores, ¿no? O sea, decir que sí lo regulen, pero que no los regulen tanto, ¿no? O sea, que no les digan que sí en serio los tienen que regular. Y es un gran problema siempre con el tema ambiental. Siempre son cuestiones voluntarias, siempre es lo voluntario, siempre es, por favorcito, mándenos cuántos residuos tiene, por favorcito, recicle. No hay, y es un poco la discusión que hay con el tema, ahorita con el Tratado Internacional de Plásticos, que no es vinculante, o sea que hasta ahora no hay nada vinculante, nada que los obligue a cumplir, nada que los obligue a reducir. Y también es un reto que se ha visto mucho, que se llama las negociaciones, que hacen estos productores de plástico o las personas o los productores que emplean plásticos, que tienen esta incidencia en los congresos para que no los regulen. Esto se ha visto sobre todo en Estados Unidos porque los grandes productores de plástico que están vinculados con los productores de combustibles fósiles pagan dinero a las campañas y respaldan candidaturas políticas, y entonces a partir de ahí no pueden regularlos porque son favores políticos que se deben. Igual pasa en México. Entonces, una manera un poco de equilibrar esto es sentar a todos en la mesa. Hay un teorema muy bonito que es, perdón, ya sé que hay una pregunta, Sheila, dame un segundito y ahorita, ahorita te digo. Hay un teorema muy bonito de una politóloga estadounidense que se llama el teorema de Lahnemoth. Ella dice que en una habitación siempre hay una persona brillante, inteligentísima, la que mejor piensa, la genia, ¿no? Y que siempre tiene buenas respuestas y buenas soluciones. Sin embargo, su solución nunca va a ser mejor que la solución a la que lleguen un conjunto de personas organizadas que externen cuáles son sus problemas, cuáles son sus soluciones, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus vivencias y cuáles son sus necesidades. Porque las personas coordinadas que hablan y llegan juntas a una solución siempre van a tener una respuesta mejor que la persona más inteligente del grupo. El único problema del teorema de Lahnemoth es ponerlos a todos de acuerdo y sentarlos a la mesa. Pero si solamente estamos sentando a la mesa al gobernador y al productor de plásticos, entonces pues todos los demás nos vamos a quedar sin dar nuestras opiniones, sin dar nuestras ideas y pues recibiendo todos los prejuicios de esta contaminación plástica. Perdón, Sheila. No, disculpen, lo que pasa es que bajé la mano porque más o menos mi pregunta iba en ese sentido. Em, Estuve trabajando algunos años un poco con inocuidad alimentaria y una de las cosas que ahorita lo abordabas, ¿no? El tema del etiquetado, los cambios que hubo en la 051 y demás, yo creo que sumamente útiles, como bien lo planteabas anteriormente, pero creo que cuando estamos hablando de temas ambientales, suelen las normas ser, como dirían mis profes, sin dientes, ¿no? Y entonces, uno de las cosas aquí, que más bien sería como una duda como en general, ¿cómo sería para poder hacerlas cumplir? Porque si en términos de inocuidad alimentaria, que hay tantas certificaciones internacionales que los regulan y que muchas veces las empresas, en México al menos, en el tema de alimentos marinos, se
se regulan bastante bien y con altos niveles de calidad justo por la exportación, ¿no? Entonces, de esa manera funciona bastante bien en tema alimentario. Pero ya cuando vamos al ambiental, a mí me preocupa esa parte, ¿no? O sea, a mí me parece una excelente idea, creo que ya se ve que funciona. Sin embargo, cuando hablamos ambiental, casi siempre pierde los dientes y pierde mucho, ¿no? O sea, las ideas son maravillosas y creo que no sé cómo, no tengo ni siquiera una idea de por dónde responder esa parte, ¿no? Cómo hacer para que realmente todos estos instrumentos tengan los dientes necesarios para que funcionen, ¿no? Como lo que son, para lo que están creados. Pues hay varias maneras. Una manera son los incentivos fiscales. Es decir, si tú generas o si tú das dinero a las empresas, a los productores, para el rediseño, para la reformulación de los empaques, o simplemente le dices, tienes que pagar menos impuestos de los que pagas, a cualquiera que le pongas dinero en la mesa, se pone a pensarlo, ¿no? O sea, es un tema de dineros muchas veces. Es un tema también de cómo la ciencia puede ayudar a cambiar las cosas. Bueno, ese tema, ¿por qué la ciencia no tiene incidencia en la producción? Sí tiene incidencia, pero para lo malo. Pero para lo bueno también, para lo bueno también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, por cómo se emplean los jóvenes en México? Es otro tema muy diferente, pero ¿por qué los jóvenes que estudian ciencia no terminan mejorando al país y terminan empleados en otra cosa? Es un tema de oportunidades laborales, es un tema, va más allá. Otra cosa, para hacerlos cumplir, eh, o más bien, ¿por qué no los pueden hacer cumplir? Porque el problema ya rebasó las capacidades administrativas de los gobiernos. Aguilar, que es un politólogo también mexicano, ciencia política, habla sobre las Is de los gobiernos, ¿no? Insuficiencia, incapacidad, eh, muchas Is. Y estas Is nos hablan de cómo el gobierno ya sobrepasó su capacidad, los problemas nacionales sobrepasaron la capacidad de gestión de los gobiernos, porque somos muchas personas, porque son muchos residuos, porque es mucho dinero y porque no tiene esa capacidad de vigilar que todos cumplamos la ley. Y además porque viene atrás un problema de corrupción, de no de transparencia, ta. ¿Cuál es la solución a esto? La gobernanza. La gobernanza nos habla de problemas complejos que no los puede resolver un solo individuo, en este caso el gobierno, y que todos tienen que poner su parte. En esta onda de todos tenemos que poner nuestra parte es qué tiene que hacer el productor, qué tiene que hacer el consumidor, qué tiene que hacer el gobierno. El gobierno básicamente, y no estoy hablando de un estado neoliberal, no estoy hablando en un estado de todos, laissez-faire, laissez-passer, hagan todo lo que se les dé la gana, yo solamente cuido la seguridad, pero el gobierno tiene que vigilar, tiene que guiar, tiene que dirigir, tiene que dar seguimiento, tiene que dar seguimiento. No estoy diciendo que la economía se equilibre sola, pero estoy diciendo que ha perdido la capacidad de dirigir y de dar seguimiento porque tiene muchas ocupaciones, tiene muchos gastos. Era la metáfora que yo les decía el otro día. Imagínense a una mamá que tiene 800 hijitos y que todos le están jalando la falda y el cabello y le dicen, oye, mamá, dame para los cuadernos, oye, ya me tiró, ya me... Nadie puede solo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Integrarse a una comunidad donde le ayuden a cuidar a sus hijitos, donde los hijitos más grandes le digan, o encontrarse 800 maridos, ¿no? O sea, hay muchas maneras de resolver la cuestión. El problema es que una sola no puede ya gestionar el problema y se requieren de otras formas políticas, otras formas económicas, otras formas de producción. Esta era es una era en donde tenemos que tener mucha imaginación, mucha creatividad para poder enfrentarnos a problemas viejos, pero con nuevas ideas.
Y otra cosa que yo agregaría, Ale, totalmente, no sé cómo vean los demás y las demás, es que normalmente estas peticiones se hacen desde la sociedad civil organizada o medio organizada, ¿no? Y es diferente cuando ya se hace en bloque, por ejemplo, los investigadores, los científicos, el sector, por ejemplo, de los maestros, de los pediatras. A nosotros normalmente nos llama mucho la atención que en general el sector médico no se pronuncia. O sea, si estamos viendo y escuchando que ya hay nanoplásticos en la placenta, en la sangre, en la comida, es la misma discusión que traemos aquí en Guadalajara con la mala calidad del aire. Hace varios años, en el 2012, hicimos todo un tema de calidad del aire con pediatras y médicos y maestros, súper difícil porque hablamos con los pediatras y les decíamos, a ver, cuando ustedes reciben un niño con asma o con crisis de asma, ¿cuándo revisan, por ejemplo, el estado de calidad del aire, si hay alerta, si no hay alerta? Y en sus prácticas clínicas, es decir, en sus consultorios, nos decían, no, yo nunca veo eso. Y decíamos, ¿cómo? Si lo más importante es que todos los días respiras mínimo 12 litros de aire por minuto. Y si eres niño, respiras mucho más porque respiras más rápido y tu cuerpo proporcionalmente es más chiquito, ¿no? Entonces, son como esos cruces transversales, ahora sí que epistémicos, de teoría del conocimiento, de cómo entendemos la realidad, cómo la percibimos, cómo la construimos, cómo la comunicamos, para que cambie el paradigma, para que realmente, o sea, deje de ser así como que, ay, los aferrados de Greenpeace y los loquitos de la limpieza de playas, los que sacan basurita de la orilla del mar, o sea, no somos los loquitos de esa onda, o sea, somos gente que estamos con mucha claridad viendo un problema muy grave que ya está, ahora sí que mucho más allá del bote de basura, como decimos en el colectivo, ¿no? Porque ojalá ya nada más fuera estar recogiendo bolsas y botes y acomodándolos. Dios quisiera que eso fuera, pero no. O sea, ya es un nivel de fragmentación y de ubicuidad muy grave, ¿no? Que compromete la salud. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos acercamos también al sector médico y decirles, oigan, pues si les preocupaba el COVID y tanto asunto del COVID, ¿por qué no nos preocupa esto que es mucho más ubicuo? Es muchísimo más ubicuo. Yo creo que ahí están también, como dices tú, los ejercicios de imaginación, cómo construimos el problema, cómo lo comunicamos y también cómo ofrecemos salidas para no dejar a todos en el shock y la desesperanza. A mí yo sigo dándole muchas vueltas a cómo acercarnos a la industria del plástico, porque además ellos nos tienen etiquetados de doñitas, desquaceradas, que no entendemos nada del polímero y pura de esa descalificación, ¿no? ¿Cómo acercarnos desde un lugar de verdadero diálogo? O sea, de diálogo, no de diálogo de sordos, sino de un verdadero diálogo, decir, a ver, ustedes están haciendo esta parte, se requiere esta otra. Obviamente ellos, digo, ya hay gente de la industria del plástico con unos intereses multimillonarios, pero hay gente que no, o sea, hay, por ejemplo, gente ¿cómo les diré? Como en la parte intermedia del reciclaje, como lo vimos también en la última Expo Plásticos, que le dicen al compadre, cómprate una máquina de extrusión o una máquina de molienda porque es negocio, pero ni le saben bien al asunto, ¿sí me explico? O sea, no todo el mundo es el gran empresario multimillonario, pues. Y también tenemos abiertas las puertas para hablar con gente de COSE, de PetStar, en fin. También traemos controversia porque, por ejemplo, PetStar, por un lado, promueve el reciclaje del PET, y por otro lado pues ellos fueron los que más impulsaron que en Oaxaca no pasara pues la legislación, ¿no? O sea, traen como dobles discursos, entonces pues tampoco en eso no podemos ser ilusos. No sé quién más quiera levantar la manita, hacer un comentario, preguntar, proponer, soñar, imaginar. Échale. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿A ti? Bueno, voy a metichear un poquito otra vez. Ahorita usaste un término que, pues, justo estaba pensando, ¿no? En la transversalidad. Eh, Justo, yo creo que es una de las cosas que también podría funcionar en ese sentido, el transversar las legislaciones, las normas, irlas encadenando. Y de hecho, la legislación tal cual está en este momento ambiental con la alimentaria, prácticamente van casadas y con la Secretaría de Trabajo también, pero no está hecho, ¿no? O sea, están como de maneras unilaterales, muy bien estructuradas, como dicen por ahí, legislación de primer mundo. El problema es la ejecución, ¿no? Siempre. Y la falta de vinculación entre ellas. Entonces, cuando haces, por ejemplo, una certificación internacional de estas ISOs y demás, te das cuenta que si cumples, por ejemplo, lo alimentario, estás cumpliendo gran parte del ambiental.
Y si cumples la ambiental, estás cumpliendo gran parte de la Secretaría de Trabajo. Entonces eso no lo ves hasta que ya haces una evaluación como íntegra, ¿no? Cuando estás dentro de una empresa. Pero justamente el ir vinculando pues no sé, una parte de la norma con otra norma, aunque sea de otra materia, yo pienso que esa es sería una buena estrategia para poder darle un poquito más de dientes a los instrumentos ambientales, ¿no? Bueno, hasta ahí. Esa es parte del sueño. Me gusta mucho la manera en la que estructuras, porque tienes un pensamiento muy complejo. Solamente que hay un problema ahí que se llama sobrelapamiento de política pública, que es una cosa horrible. Horrible porque las políticas públicas no solamente tienen que tener concordancia con el nivel superior, con el nivel lateral y con el nivel como inferior. El de inferior más o menos nunca lo cuidan, la verdad, pero el superior y el lateral siempre lo tienen que cuidar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el estado de Nueva York, en un distrito dijeron, nosotros vamos a prohibir los plásticos de un solo uso y ya no vamos a dejar que nadie venda plásticos de un solo uso en este distrito. Y entonces todos muy contentos, dijeron, claro que sí, lo vamos a lograr. Y entonces el Estado les dijo, no, no lo vas a hacer. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque yo no tengo esa ley. Tú no tienes un marco de operación para hacerlo. Y entonces, aunque tuvieran mucha voluntad, aunque quisieran hacerlo, en el tema de la transversalidad de los sistemas políticos, de las políticas públicas, es muy complejo. Por ejemplo, si hablamos de alimentación y plásticos, sería fabuloso que tuviéramos etiquetados que hablaran en la cuestión alimentaria y la cuestión de plásticos. Pero ¿a partir de dónde? Y no solamente estarías pensando en las leyes superiores y laterales de ambiente y de salud y de alimentos y de inocuidad, entonces sería un verdadero monstruo. Por eso yo creo que los que hacen políticas públicas se deben dedicar como en sus tiempos libres a armar cubos Rubik, porque es súper difícil, es una cosa muy compleja. Claro que es a lo que se aspira, pero no es tan sencillo, ¿sí? Maite. Y es que miren, en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos hablado con amigos de la industria de alimentos, y digo amigos pues porque es gente realmente muy comprometida con hacer las cosas bien, y ellos nos decían que para poder cumplir con la ley del etiquetado de grasas y azúcares que tú nos mostrabas, también parte de la bronca es que, como ustedes saben, se imprimen las bolsas y los botes y todo eso, y eso cuesta un dineral porque no se produce de bolsita por día, o sea, sacan miles o cientos de miles, ¿no? Entonces también por eso se recurrió a hacer los sellos que se pueden pegar, o sea, que no tienes que cambiar todo el empaque y el embalaje, sino lo puedes sobreponer. Y eso es parte de lo que podríamos pedir, porque nos decían, híjole, es que si ya nos fue en feria con el de la parte alimentaria, si ustedes nos piden que pongamos de qué plástico es y dónde se recicló y que pues tanta cosa, pues va a ser un cohete, ¿no? O sea, porque hay muchas empresas volverlos a meter en ese proceso. Entonces ahí también lo que podremos argumentar es que sean sellos como esos, que se adhieran. Ahora, eso tiene también su parte técnica media complicada, porque puede hacer, por ejemplo, en la película de propileno y otras cosas o multicapas, puede complejizar los procesos de reciclaje, dependiendo del tipo de cosa que sea, ¿no? Pero definitivamente, yo creo que al menos los hallazgos que sacamos de las auditorías es que, como decíamos, de manera consistente a nivel mundial y local, entre el 70 y 80% de todo el plastiqueral es de comida y bebida. Y ahí sí tenemos agencia, o sea, ahí sí podemos hacer cosas diferentes. Ayer estaba en la audiencia nuestro amigo Cristian, que está sacando, digamos, la posibilidad de comida vegana para gente que trabaja en oficinas, o sea, como de comida rápida, pero por ejemplo ha conseguido toda una serie, ahorita se los enseño rápido, de envases, por ejemplo, de bagazo de caña, o sea, de cosas que no son greenwashing, que están bien padres. Y por ejemplo, ponerle un sello que es como autoderible, pero es de cartoncito, que no tiene nada de plástico. Entonces yo creo que si empezamos a hacer eso una tendencia,
Va a estar buenísimo, porque también digamos, es una área de oportunidad, porque si hay mucha gente que por el ritmo de vida acelerado y otras condiciones, pues necesita sacar sus alimentos así, ¿no? En fin, como dices tú, hay que imaginar. Me encanta. Pues muchas gracias, chicas. Yo me tengo que ir porque está lloviendo y mi perro Órale. tiene miedo de los No, truenos. no, Entonces, cuídense. Gracias, tengo Ale. que Todos aquí también ya. Cuídense mucho. hacer nuestro Descansen. ritual. Ya está chula. Hasta mañana. Gracias Bye. por todo, Ale. Estuvo Gracias. excelente. Gracias. Bye. Bye. Gracias, chicos. Bye. Bye.